Economex. Entendiendo la influencia política, económica y macroeconómica del mundo en tu día a día. México volvió a tropezar. Después de 4 años que estuvimos creciendo, aunque fuera a una tasa mínima, pues en el tercer trimestre del año, la economía mexicana se cayó 0.3%. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Soy Alejandro Gómez Tamés y este es el episodio 76 de Economex Podcast. Los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube dando clic en la campanita y que de igual forma se suscriban a economex.substack.com para que puedan recibir todos nuestros reportes en su correo electrónico. Entonces, pues la economía mexicana ya llegó al punto donde habíamos dicho que se destinaba. Hemos estado dando cuenta de una serie de indicadores económicos que no muestran una economía dinámica, sino al contrario, una economía que si bien no está en crisis, pero tampoco está creciendo. Básicamente, en el acumulado de los primeros 9 meses del año, la economía mexicana muestra un crecimiento de 0.5%, y eso es si atendemos a una cuestión estadística que se llama datos desestacionalizados, donde le quitas los efectos cíclicos y cualquier comparativa pues estacional, porque si agarramos las cifras originales, el crecimiento de la economía mexicana en los primeros 9 meses del año es de apenas 0.2%. Y entonces, podemos decir que de los diferentes componentes de la demanda agregada, que es el consumo, la inversión privada, el gasto del gobierno, las exportaciones y las importaciones, el único que genera crecimiento económico es las exportaciones. Hemos comentado cómo en el acumulado de los primeros 8 meses del año, el consumo privado trae una caída de 0.1%, lo cual se debe principalmente a la falta de creación de empleo formal bien remunerado, porque si bien el INEGI dio a conocer que se crearon 800,000 puestos de trabajo, aguas con el término puestos de trabajo, en el comparativo de septiembre del 24 a septiembre del 25, pues la realidad es que en ese mismo periodo solamente aumentó en 91,000 personas el número de trabajadores registrados en el IMSS, es decir, prácticamente un 10%. Entonces, esta baja creación de empleos, aunado a la inflación, que si bien nos dicen que es de 3.76%, pero ese dato nadie se lo cree, es muchísimo más elevado porque los ponderadores del INEGI claramente están mal, pues eso carcome el poder adquisitivo de las personas y por lo tanto tenemos una caída en el consumo, 0.1% en los primeros meses del 2025. Luego tenemos la inversión productiva, que también hemos comentado que muestra una caída importante, 7% en el acumulado de los primeros 8 meses del año, y esto se debe a la incertidumbre causada por factores internos como la reforma del Poder Judicial, la desaparición de los organismos autónomos y también factores externos como la incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio y los aranceles que ha impuesto la administración del presidente Donald Trump. Pero aquí lo importante es que el gobierno no está haciendo absolutamente nada para mejorar el clima de inversión. Ya lo vimos con la reciente reforma a la ley de amparo. Y acaba de salir una nota donde los principales CEOs, jefes de empresa de Estados Unidos, están advirtiendo de su temor respecto de la reforma al Poder Judicial. Tienen miedo de que la justicia en México sea politizado y exigen que haya pues esta certidumbre para poder seguir invirtiendo en México. Si bien defienden el TEMEC, hablan de una necesidad de mejorar este clima de justicia en el país. Entonces, la inversión está también muy disminuida. Ahora, el gasto público. Voy a abordar ese tema con más detalle más adelante, pero lo que hemos estado viendo es que en el acumulado de los primeros 9 meses del año, solamente registra un crecimiento del 1%, y eso es porque le pasaron dinero a Pemex. De lo contrario, el gasto público traería una contracción cercana al 3%. Entonces, si el gasto público es un motor de crecimiento económico, el hecho de que el gobierno tenga subejercicios merma la economía.
Por otro lado, bueno, las exportaciones siguen siendo el motor de crecimiento, como ya lo señalé. Básicamente, en lo que va del año han crecido arriba de un 5%. Y esto, pues, se da a pesar de los aranceles de Donald Trump. Las exportaciones a Estados Unidos siguen creciendo, porque hay que recordar que todo lo que cumpla reglas de origen del TEMEC y no forme parte de la sección 232 sigue entrando libre de arancel a Estados Unidos. Y por otra parte, las importaciones, que eso le restan al PIB, pues han crecido apenas 1% en lo que va del año. Entonces, eso también ha ayudado a que pues, la caída del PIB no sea tan pronunciada. En conclusión, lo que vemos es que este dato de 0.3%, que no sorprendió a nadie, porque ya lo veíamos con el indicador global de actividad económica y también el indicador adelantado, que se preveía esta caída, pero no sorprende a nadie porque es evidente que los motores de crecimiento económico del país están detenidos. Y en ese tenor, bueno, si entramos a un poco más de detalle, podemos ver en el caso ya de lo que es la industria, que representa una tercera parte del PIB, bueno, pues esta cayó 2.9% anual, es decir, en el comparativo del tercer trimestre del 25 respecto del 24, y cayó 1.5% a tasa trimestral, es decir, en el comparativo del segundo trimestre del 25 contra el tercer trimestre de ese mismo año. Y por otra parte, pues señalar que es la cuarta caída consecutiva en la industria. Esto es relevante porque si bien no podemos hablar de una recesión en el país porque se necesitan dos caídas consecutivas, en la industria sí hay una recesión. Y esta recesión se debe a múltiples factores, entre ellos pues la crisis que está sufriendo el sector construcción por la falta pues de presupuesto para infraestructura. Una vez que se acabaron estas obras faraónicas por parte de la administración de López Obrador, en el caso pues de la actual administración no hay un gasto importante de infraestructura y eso tiene pues rezagado a este sector. De hecho, si nosotros analizamos el valor de la construcción por parte del sector público en el acumulado de los primeros 8 meses del año, vemos una caída del 40% en la obra pública. Y bueno, entonces no nos sorprende esta crisis en la parte de la construcción. De igual forma, es bien sabido cómo Pemex ha venido disminuyendo su extracción de petróleo y esto también pues merma en lo que es el PIB del sector minero. Y en cuanto a las manufacturas, le ha pegado fuerte al sector los aranceles de Donald Trump en cuanto al sector automotriz, que han venido disminuyendo en sus exportaciones. Entonces, otro tema que también es importante es destacar que, por ejemplo, comercio y servicios, ese sí sigue creciendo, creció 0.1% a tasa trimestral y creció 0.9% a tasa anual. Es una tasa muy baja de crecimiento comparada con la que venía registrando en los trimestres anteriores. Sin embargo, bueno, pues es crecimiento. Y por otra parte, el que va muy bien es el sector primario, que es toda esta parte agropecuaria, que creció 3.2% a tasa trimestral y 3% a tasa anual. Al final, bueno, pues estas lluvias que tuvimos durante todo este año ayudaron al sector y muestra buenos números, pero pues como representa el sector primario solamente el 5% del PIB total aproximadamente, pues es insuficiente para jalar la economía. Hay una crisis fuerte entonces en la industria y esto es lo que está arrastrando al PIB hacia abajo. Y eso es muy importante, veamos, o sea, Donald Trump está muy preocupado por reactivar la industria de Estados Unidos y aquí en el caso de México la estamos perdiendo. Y la perdemos por la falta de políticas claras de pues, incentivos para que haya más actividad, una lucha más contundente contra el contrabando, la subvaluación que tiene muy mermados a muchos sectores manufactureros como el calzado, textil, vestido, mueble, ¿qué les puedo decir yo? La electrónica. Y bueno, pues al final de cuentas, sí, hay un plan México, pero la realidad es que sus alcances y lo que hasta ahora se ha tenido de resultados ha sido extremadamente limitado. Y si pasamos ahora a cifras recientes que se dieron a conocer en cuanto a las finanzas públicas, sí se dio este dato de que la deuda de México está en 18.02 billones de pesos y el gobierno está muy contento porque representa el 49.9% del PIB.
Y sí, lo hemos dicho desde este espacio, es una cifra mucho más baja que el 130% del PIB que representa la deuda de Estados Unidos respecto al PIB de ese país, y también es menor que la que tiene Argentina o Brasil. Sin embargo, donde yo insisto es que no debemos quedarnos solamente con la ponderación de lo que representa la deuda respecto al PIB, y tenemos que analizarlo bajo otras métricas, como por ejemplo la deuda representa más del 230% de los ingresos presupuestarios. Ahí estamos reprobados. Y de igual forma el costo financiero de la deuda, que este año va a estar arriba de 1.3 billones de pesos y se lleva básicamente el 14% de todos los ingresos presupuestarios. El asunto es que para este año vamos a cerrar con una deuda de más o menos 18.9 billones de pesos, y para el año entrante estaríamos cerrando el 2026 con una deuda de 20.3 billones de pesos. Más o menos estaríamos llegando a un 52-53% del PIB, que repito, para muchos es un dato muy manejable, pero si tomamos en consideración que López Obrador llega al país y la relación deuda-PIB andaba por ahí del 44%, bueno, pues en cosa de 7-8 años hemos aumentado básicamente 6-7 puntos porcentuales a lo que representa la deuda respecto al PIB. De continuar esta tendencia, la administración de Claudia Sheinbaum vamos a tener una relación deuda-PIB de aproximadamente un 60%. También, bueno, vale la pena reiterar lo que ya les comenté. El gasto del gobierno básicamente aumentó un 1%, pero hasta antes del mes de septiembre estaba reportando subejercicios. La realidad es que, bueno, al mes de septiembre, con este incremento del 1%, esto se debió a que le dieron dinero a Pemex. Le han dado 253.800 millones de pesos a Pemex. Y como lo hemos dicho desde otros espacios, Pemex dejó de ser un ente que aporta recursos a ser un ente que se chupa los recursos. Es decir, ya Pemex no nos da, ahora nosotros le tenemos que dar a Pemex. Entonces, si no hubiera habido esta asignación de recursos a Pemex, básicamente el gasto público habría caído 2.7%. Entonces, esta es una de las causas también de por qué se cayó el PIB. Porque, bueno, esa lana se la dan a Pemex, pero al final de cuentas lo que es el gasto del gobierno en general, pues está en un nivel inferior al que teníamos en 2024, y esto sin duda afecta la dinámica económica en total. Y sí, se habla de la mayor recaudación por parte del gobierno, lo cual está bien porque se ha cerrado la llave de muchos evasores, están poniendo más, pues de alguna forma, recaudación en las aduanas, aunque sigue habiendo un problema muy grave de contrabando, de corrupción. Pero al final de cuentas llama mucho la atención el dato de que pues hay un incremento, o Hacienda proyecta un incremento de ingresos de 550.000 millones de pesos para el 2026, derivado del combate a las factureras y el contrabando, y que además prevé aumentos por recaudación en aduanas de 200.000 millones en 2025 y otro monto similar para 2026, y de esta forma obteniendo 400.000 millones de pesos en total. Aquí el punto es, sí, es una buena noticia que le cierren la llave a las factureras, también a que paguen más impuestos estas importaciones, pero hay dos consideraciones. Primero, el aumento en la recaudación no se está dando porque la economía esté creciendo. El aumento en la recaudación se está dando por este tipo de medidas de control, lo cual está bien, repito, pero implica que le estás sacando más dinero a la misma vaca. Entonces, ese es un punto que debo destacar. Y el otro aspecto es que todo este incremento en la recaudación por las importaciones, que tenía que darse porque hay mucho problema de evasión y de corrupción, también es importante destacar que al final de cuentas se traduce en mayor inflación. Es decir, todas estas importaciones que no estaban pagando o pagaban muy poco, a la hora que ya están pagando, pagan un poco más, pues esto lo van a repercutir en los precios de los productos que estamos consumiendo todos nosotros como consumidores. Por otra parte, bueno, ahondando en el tema de petróleos mexicanos, como ya lo señalé, se le han dado 253.800 millones de pesos, y de todas maneras, en el tercer trimestre del año reportó pérdidas por 61.250 millones de pesos. Entonces sigue siendo un barril sin fondo. Claro, él le ayudó el tipo de cambio, si no la pérdida hubiera sido mucho mayor, pero al final de cuentas hay una deuda proyectada de Pemex para el cierre del año de 84.000 millones de dólares, lo cual ubica, o lo sigue ubicando, mejor dicho, como la petrolera más endeudada del mundo.
Y bueno, pues ha disminuido su costo financiero porque ha venido renegociando su deuda, pero esto solamente ha generado ahorros de 2 puntos porcentuales, lo cual, bueno, ayuda, pero no es suficiente. Y también un tema importante es que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el gasto primario del gobierno, que es todo lo que se destina a programas, obras, transferencias, como estas ayudas que le dan a la gente, fue de 6.07 billones de pesos. Pero hay que tener esta cifra con mucho cuidado, porque esa cifra ya incluye los 253 mil millones de pesos que se usaron para rescatar a Pemex. Y si quitamos este apoyo, el gasto público habría caído en este 3% que les estoy mencionando. Entonces, este es el panorama, de alguna forma explica las razones por las cuales el PIB cayó. La perspectiva para el año 2026 sí es un poquito mejor que lo que tuvimos en el 2025. 2025 vamos a cerrar con un crecimiento de aproximadamente 0.5% y para el 2026, si las cosas salen bien, es decir, llegamos a una buena renegociación del TEMEC, vamos a estar creciendo en torno a un 1.3% muy probablemente. Entonces, el escenario puede mejorar un poco, sin embargo, el crecimiento sigue siendo claramente insuficiente. Antes nos quejábamos porque la tasa de crecimiento económico era 1.8, bueno, pues ahora estamos peor. Y hay que recordar, bueno, en el sexenio de López Obrador el crecimiento promedio del PIB fue de 0.9%. Ahora en el primer año de Claudia Sheinbaum tenemos un 0.5%, es decir, seguimos reprobados en crecimiento económico. La economía informal sigue aumentando. Y por más discurso que hay de que el Plan México, la sustitución de importaciones, bla, 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 la realidad es que lo que construyen de día en favor del crecimiento económico, lo destruyen de noche con sus reformas que están realizando en cuestiones jurídicas, políticas y demás. Ahí está, repito, el tema de la reforma a la ley de amparo, la reforma al Poder Judicial, es decir, hay que darle en la torre a los empresarios, mermándole su confianza. Entonces, bajo este esquema, lo que nos queda al día de hoy es esperar un crecimiento mediocre para el año que viene, en el mejor de los casos, y posiblemente esa sea la tónica para el resto del sexenio. Y bueno, pues ya he agotado los temas que les quería platicar. Yo les agradezco mucho a los que se hayan quedado en el video hasta este momento. Les reitero nuevamente, los invito a que se suscriban al canal dando clic en la campanita y de igual forma que se suscriban a nuestro Substack en economex.substack.com para que reciban todos nuestros informes y nuestros boletines directamente en su correo. Yo les agradezco su atención, soy Alejandro Gómez Tamés y esto es Economex.